Y esta música solamente indica una cosa, indica que tenemos un invitado, hoy un escritor invitado, que ya lo nombramos al principio del programa, el señor Horacio Javier González, con quien vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo de su novela El expediente del olvido, que estoy mostrando a cámara. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Hola, María, buenas tardes. Muy bien, muy a gusto y muy agradecido por tener esta oportunidad de charlar con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado. Ahí entra la operadora a arreglar alguna cuestión técnica. Gracias, Mercedes. Yo estuve tocando hoy el micrófono apenas llegué. La culpa es mía y nada más que mía. Esto es radio en vivo, ahí está. Gracias, Mercedes. Antes de empezar de hablar de la novela, por eso te había pedido llegar un ratito antes para tener un poquito más de tiempo para hablar también de vos, para conocernos. Naciste en Berisso. Nací en Berisso, me nací y me crié en Berisso, digo con orgullo, nacido y criado en Berisso. Si bien hace muchos años que adopté La Plata como ciudad de residencia. ¿Vivís en La Plata? Vivo acá en Gonet. Somos vecinos. Somos vecinos. Pero bueno, el tema es que si me preguntan de dónde soy, siempre digo soy de Berisso. Exacto. Si me dicen dónde vivís, vivo en La Plata. Claro. Soy de Berisso. Claro. Sí. Y no venís de las letras, sos psiquiatra. Soy psiquiatra. Y todo esto chusmeado en la solapa de la novela. Soy médico psiquiatra, ahora bueno ya jubilado como trabajador del Poder Judicial, donde me desempeñé como perito en el fuero de familia fundamentalmente. ¿De qué va esta tarea en el fuero? La tarea pericial en el fuero de claro, familia. Porque eso es una cosa que leí, digo, qué interesante sería que nos contaras un poco. Bueno, la tarea del perito es, como siempre, todos los peritos, es auxiliar al juez en aquellas temáticas en las que el juez no tiene conocimiento, desde luego. Y con respecto al fuero de familia en especial, trabajamos mucho en lo que se trabaja en lo vincular, en la cuestión de los vínculos, en lo patológico de los vínculos, en los casos de separación, en los casos de regímenes de visita para hijos, y en lo específico del psiquiatra trabajamos en la determinación de la capacidad civil de algún ciudadano con algún tipo de patología mental. Bueno, esa es la principal función. Y tú trabajaste, me imagino, más de 20 años. Sí. Toda esta experiencia laboral, ¿en algún momento fue volcada a la ficción? No. A ver, obviamente que sí, uno toma un montón de cuestiones que son de su formación, claro, y de la experiencia, sí. Pero en realidad nunca estuve tentado a trabajar en la ficción algún caso que he visto o traer algo. Seguramente hay cuestiones. No digo directamente, pero por ahí indirectamente, sin llegar a un caso específico. Creo que lo que uno no pierde es una capacidad de escucha que es bastante especial, y eso sí puede estar volcado en el desarrollo de algunos personajes de la novela. Claro. Pero en realidad, bueno, es eso nada más. Yo he visto algunos casos colegas que también escriben y que vuelcan eso, como vivencias muy concretas de su experiencia laboral en lo que escriben. Yo creo que en este caso no es así, no es mi caso particularmente. Horacio, ¿por qué la literatura? Porque no venís de las letras y sin embargo terminaste en el buen sentido, claro, escribiendo, y escribiendo ficción. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, arranca desde muy chico. Si bien es cierto que lo mío es haber estudiado medicina primero, psiquiatría después, pero mi relación con la literatura data de muy chico. Ajá. ¿Como escritor o como lector? No, como lector fundamentalmente. Como escritor en algunas cositas, ahora te comento, pero yo tuve la enorme suerte de trabajar desde muy chico en una biblioteca popular. En la Biblioteca Popular Pestalozzi del Club Estrella de Berisso, una biblioteca importante, muy rica, de un acervo de libros muy interesante. Y desde los 12 años creo que trabajaba en la biblioteca. Pero muy chiquito. Muy chico. Y ahí, bueno, tenía el contacto con los libros, el estar todo el día con ellos, aprender la tarea de clasificación y aparte compartir lo que fue un lujo especial, que era el bibliotecario que estaba en aquella época, que era un señor griego, un inmigrante griego, formado en filología, claro, en la Sorbona,
O sea que era una pavada de personaje. Y con él compartir, bueno, las tardes, leyendo, charlando, comentando libros o comentando algún aspecto más específico de la tarea. Si bien esto yo trabajaba en las vacaciones casi exclusivamente, pero bueno, mantenía contacto durante todo el año. Y después, bueno, cuando él fallece, con otro compañero, también bibliotecario, nos hicimos cargo un tiempo de la biblioteca, o sea que hasta que me recibí de médico, y ahí, bueno, sí, dejé mi contacto con la biblioteca, por lo menos. Pero bueno, la literatura estuvo siempre presente. ¿Y por qué medicina y no letras, si venías con esta experiencia de chico? Y porque venían de la mano las dos cosas. O sea, creo que aparte, bueno, hay un mandato implícito de mi hijo el doctor. Mis padres inmigrantes, los dos con limitaciones en cuanto a su formación y sus posibilidades. Y bueno, querían un hijo médico, le parecía que era lo más maravilloso que podía haber. Y creo que eso influyó en el momento de elegir la carrera, que además me apasionó cuando la hice. ¿Y psiquiatría por qué? Y psiquiatría fue lo que más me gustó. Creo que por otro lado porque la psiquiatría es lo más humanístico de la medicina. A ver, podés... Claro, para quienes no tenemos la más pálida idea de esto. Claro, digamos, la medicina... y creo que lamentablemente en algún sentido cada vez más se basa en el contacto con el paciente, pero el contacto con cada vez más partimentado el paciente, ¿no es cierto? Claro. Uno ve médicos que se dedican al hígado, al estómago, a esto. Bien. ¿Sí? O sea, no hay una mirada tan integral como había en otras épocas de la como el médico de la familia, como ¿no? el médico de la familia, claro. Exactamente. Yo recuerdo sí, los viejos clínicos, claro. acá que eran médicos de la medicina, del cuerpo y del alma, de alguna manera. Y eso se perdió completamente. Y creo que bastante se ha perdido. No sé si completamente, pero sí, hoy la tecnología supera. A nosotros nos decían cuando nos formaban que la clínica médica era soberana, tocar, palpar, mirar, claro. Escuchar. Y ahora lo técnico ha reemplazado mucho ese quehacer médico. Y creo que la psiquiatría, bueno, daba la oportunidad de un conocimiento más integral del ser humano. Uh-huh. Me atrajo siempre. A tal punto que siempre digo, mis compañeros en la carrera no eran tanto de medicina como de psicología, ¿no? Claro. Leía y compartía cosas con gente de otras carreras, uh-huh. que siempre me gustó mucho. Así que, bueno, encontré en la psiquiatría lo que articulaba de alguna manera mi deseo por lo humanístico y la medicina. En la solapa también dice que hiciste o seguís haciendo, no sé, un taller literario con Susana Martini. Sí, ¿Esto fue en Berisso? No, esto fue acá en La Plata. Acá en La Plata. El taller acá en La Plata. ¿Tu experiencia por el taller es la que de algún modo te da el puntapié para publicar o ya habías publicado antes? No. Esta en realidad es mi primera publicación, salvo alguna colaboración en alguna antología de Berisso, y el taller no fue particularmente con el taller trabajé cuentos más que nada y otra novela que yo había escrito que no está editada, trabajamos sobre eso. Esta novela vino como después y creo que esta novela de alguna manera me gustó mucho más para publicar que la anterior, que era muy localista, muy ligada cuando decís localista de Berisso, claro. ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a empezar por esta, vamos a ver si esta me gustó, la preferí para publicarla. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir El expediente del olvido? A ver, El expediente del olvido tiene dos partes. Sí. No entremos en detalle porque quiero después, pero... El detalle es el siguiente. Yo creo que escribí cerca del 90% de la novela en menos de 6 meses. Ajá. Pero no le encontraba el final. O sea, tenía el final, pero cada vez que lo escribía, me ponía a escribir, no me terminaba de convencer. A tal punto que la dejé, y esta novela estuvo cerca de 6 o 7 años. Bien, macerándose, exactamente, macerándose. Hasta que hace 2 años atrás dije, bueno, esto lo tenemos que terminar, ya tenía alguna idea más clara de lo que quería y la pude terminar. Así que bueno, por eso digo, tiene dos partes. Claro. O sea, en realidad puedo decirme que llevó 8 años escribirla, pero en realidad no fueron 8 años. Y en el mientras tanto, en ese periodo de maceración, seguías escribiendo, me imagino. Sí. Sin publicar. Sin publicar, tengo una producción de cuentos, estoy escribiendo otra novela, hay relatos, colaboraciones con algún sitio de Berisso que se encarga de rescatar la memoria
colectiva de las características particulares de Berisso, que es la inmigración. Así que bueno, en eso me entretuve todo este tiempo. Horacio, estábamos intentando, vamos a empezar con algunas preguntitas sobre la novela para enganchar al lector, sobre Dale. todo. A mí ya me enganchaste, no te preocupes por mí. Primero, por las cosas obvias, la tapa. Qué linda tapa. ¿Fue idea tuya? Sí, ¿De Pablo? La composición es de Pablo. Yo le dije qué era lo que pretendía, más o menos, pero él armó una composición que me parece muy linda, muy, muy sugestiva y se puede identificar bien con el contenido de la novela. Exactamente. Ya que lo nombré, me olvidé al principio agradecerle a Pablo Cipolla, responsable, director de Hespérides, que fue quien me hizo el contacto con vos. Sí. Así que siempre le estoy agradeciendo a los editores que logran que yo pueda hacerme de los libros para poder leerlos. Aunque este libro, si mal no recuerdo, ahora estoy perdida, porque hubo un escritor que me trajo un libro y otro que me dio Pablo, así que creo que te lo dio Pablo. Bien ahí. Entonces él es el escritor anterior. Tu novela tiene algo particular que me gustaría que me cuentes cómo lo fuiste armando. Tiene casi 40 capítulos, 39 si mal no recuerdo, pero con 2 narradores. Uno en primera persona, que es el empleado de tribunales, y después hay una historia que se desprende de esta primera historia, narrada en tercera persona, que va siendo intercalada, por momentos un capítulo uno y uno, por momentos no. ¿Cómo armaste? ¿Armaste las 2 historias por separado y después las fuiste intercalando? ¿Cómo fue ese trabajo? El trabajo fue de uno a uno. La idea fue inicialmente armar como 2 historias. Era fácil, digamos, pensarlo de alguna manera porque es la historia de un padre y un hijo. Entonces, bueno, hay evidentemente cosas muy en común que hacen que pudiera narrarse la historia de ese hijo por un lado y sus vicisitudes, y la historia del padre. Y me pareció que esto de ir intercalando un capítulo y un capítulo iba a ser más atractivo. Ese es el motivo por el cual fue escrita de esa manera. Más o menos contamos el argumento. Hay un muchacho que es Gastón, que casualmente encuentra un expediente con el nombre de su papá y de un tío de él. Y a partir de este encuentro casual o causal, vaya uno a saber, él empieza a investigar porque sentía que esa parte de su vida estaba olvidada. Este olvido, ahí yo creo que entró un poquito de tu profesión, ¿no? Seguro. Uno puede o quiere o debe olvidarse de algunas cuestiones para poder vivir, porque a Gastón le sirvió hasta cierto punto no recordar. Sí, es cierto. Es una cuestión reactiva y defensiva, claro, el olvido. O sea, muchas veces yo digo que el cerebro es un órgano que se especializa en olvidar. ¿No? Selectivamente, más que en recordar. En este caso a Gastón le pasa esto. Hay una etapa que es muy traumática en su vida, que es la que se va desarrollando, y su cerebro lo que hace es no recordar esa parte, tenerla como entre paréntesis en su vida, o por lo menos no los detalles, y la va armando a partir de que avanza en la búsqueda de qué pasó con este expediente. Ahí empieza a armar su historia. En realidad, ahí él puede dejar de defenderse. Esta defensa también le traía problemas en otras áreas, ¿no? Hay situaciones en las cuales él no puede desarrollarse, no puede plantarse bien, y en la medida que va descubriendo lo que pasa con su padre y con este expediente, puede empezar a asimilar esa parte, retraer a la memoria estos hechos que él no recordaba y liberarse en algún sentido de la carga de tener que defenderse de esto. Claro, a mí me dio la sensación que al principio, si bien el expediente lo encuentra enseguida, pero como que al principio él no es muy consciente de que esta parte de su vida olvidada
le estaba causando tanto daño. Sí. Se va dando cuenta a medida que el reencuentro, entre comillas, porque el papá está muerto, pero por lo menos con la idea de su padre y de saber algunas verdades, lo va como amigando más con la vida, ¿no? Sí, y creo que, bueno, las características que yo traté de darle a esto es la idea de que uno compone y tiene los recuerdos en forma fragmentaria, no son bloques, sino en la medida que puede ir armando yo pongo en algún momento como un mosaico bizantino, sí, todas las partes chiquitas, y va armando la figura de un padre que es como todos somos, con características buenas, positivas y con características negativas. Poder asimilar ese padre es lo que le permite a él poder asumirse así como Gastón. Gastón tiene un hermano que aparece muy poco, casi nada. Creo que 2 veces me parece en toda la novela. En esta reconstrucción de la historia, ¿no era necesario que intervenga que interviniera el hermano? ¿O el hermano, puedo pensar como lector que él ya tenía asumida esta parte del padre? Por eso, este hermano es un hermano menor, Gastón, que yo lo dejo sin desarrollar, pero creo que él también tiene sus características defensivas con respecto a lo que pasó. O sea, son hermanos que no tienen un vínculo muy sólido, casi muy profundo. Habría que hacer otra historia con la historia de Eric, que es el nombre del hermano. Y con la madre también, que es otro personaje. Además de esta búsqueda de Gastón, buscando, casi es una novela policial por momentos, en el sentido de esta investigación constante. Me pareció genial esta subtrama, si me permitís, de la defraudación, de la adulteración de medicamentos. ¿Cómo surge esa parte? El contexto son los años 90, si mal no recuerdo. Es todo... Es en la época del menemato en este país, donde, bueno, justamente dejó tanto desastre para tanta gente. Bueno, los dos protagonistas o coprotagonistas, que son el papá de Gastón y su tío, son víctimas de esa situación, son despedidos de empresas de acá de la zona. Bueno, arman algo que puede permitirles hacer la fantasía que teníamos todos, o que tenían muchos en aquella época, que era el facilismo del 2x1, claro, el conseguir todo fácil, el poder acceder a cosas impensadas en otro momento. Bueno, son víctimas de esa situación estas 2 personas, y me pareció que, bueno, era el momento y el lugar donde había que ubicar esta situación. Si bien no hay mucho escrito sobre cuestiones ubicadas en aquella época, es cierto, me pareció que me pareció importante ubicarlos en ese lugar. Era el lugar donde se daba. Creo que no es que los ubiqué, sino se ubicaron solos en esa época. Se fue contextuando. Pero aparte, en un punto, es una manera de darle origen a esta pymes, esta creación de los hermanos para sobrevivir económicamente. Y claro, todo esto. Sí. Que los que vivimos aquella época recordamos que era muy habitual. Totalmente. El tipo despedido de una empresa ponía se le daba una indemnización, algo, claro, y terminaban poniendo canchas de pádel, parripollos y un kiosco, videoclubs o una pequeña empresa de informática. ¿Qué características de Gastón son propiamente de una persona con algún problema psicológico? Como todos tenemos, sí. Digo, en esta, primero en una negación, corregime si por ahí interpreté mal, en una negación de esta parte de su vida, o un olvido, por eso niega. Después, en recordar algunos pasajes con la relación con su padre no buenas, recordarse, hasta no dándole bolilla al papá. Digamos, tiene un tira y afloje constante con el padre, ¿no? Creo que esto muy común, no dista, claro, de ser la normalidad. Claro. En este caso, Gastón no puede terminar de identificarse con este padre como para después constituirse en un adulto, claro, un varón adulto. Esta es la dificultad mayor psicopatológicamente podemos llamar, la característica mayor, que no deja de ser una
algo dentro de lo que es una neurosis, ¿no es cierto? No es una patología mental de la severa. Las características estas, yo insisto, las pongo del lado de lo defensivo, en el olvido. Fue la manera que Gastón encontró de, al no poder asimilarse a este padre, de apartarse y seguir viviendo de alguna manera, hasta que, bueno, puede asimilar a este padre. Y a mí lo que me pareció genial es que, estando el padre muerto, aún se busca en un punto, y aunque el padre esté muerto, es como que se amiga con ese padre casi ausente, y un mal padre en un punto, desde mi punto de vista, ¿no? Con todos sus hijos, todos. Pero está bueno esta idea que propones, no importa que haya muerto, lo importante es Gastón, en este caso. Es que hay un padre que está internalizado de alguna manera y que no muere. Lo experimentamos todos en nuestra vida, los que hemos perdido a nuestros padres, de alguna manera ese padre sigue funcionando de alguna manera en la vida de cada uno de nosotros. O sea que en ese aspecto Gastón no escapa al común, de la gente, y bueno, lo que es, sí necesita ir armando a este padre, ¿no? O sea, no puede seguir por la vida con este padre fragmentado. Y de hecho no está en la vida, parece, por pero eso no está. Por eso es como sí, exactamente. Exacto, ¿no? Claro. Ahora si hacemos un cortecito, ahora sí, no? cortito. Voy a pasar dos mensajes, Horacio, para vos, antes de continuar charlando del expediente del olvido. El primero dice: un abrazo para mi querido amigo Horacio desde Bariloche, Maco. Gracias, Maco. Y después Ramiro Ramírez, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Sabela? Abella. Ramírez Abella, ahí está, gracias por la corrección. Un genio el doctor González, saludos desde Romero. Muchas gracias a los oyentes que están acompañando a Horacio en esta charla por su gran novela El expediente del olvido. ¿Me permitís leer yo había marcado algunas cositas. En la página, si alguno tiene la novela a mano, en la página 99, algunos parrafitos del final de este capítulo. Dice: tenía la enferma necesidad de volver a dar consistencia a la figura de mi viejo. Está el capítulo que habla Gastón. Encontrar una definición, una síntesis. Sentía que si no lograba juntar los pedazos, no podría seguir. Me quedaría empantanado en un limbo pedregoso donde las cosas externas, mi mundo, perderían sentido. Cada vez estaba más seguro de que debía terminar de conocer a mi padre, saber su historia y quién había sido yo para él. Creo que esta es la síntesis de la novela, ¿no? Sí, este es el nudo fundamental de la novela, lo que se debe resolver. Conocer al padre, pero para conocerse a sí mismo y ver qué lugar ocupa en el mundo. La idea que sobrevuela sobre el personaje de la mamá y del tío, que digamos que son los únicos sobrevivientes que le podrían allanar el camino hacia la verdad de lo que le pasó al padre. En esta empresa que tiene una denuncia, contradenuncia por adulteración de medicamentos, una relación con otra mujer. ¿Por qué elegiste que ninguno de los dos que podrían haber ayudado a Gastón no lo hicieran? ¿Está bueno para cada uno buscar por las suyas que ser ayudado? A ver, no, si pudiera haber sido ayudado se hubiera allanado muchísimo el camino, pero la novela hubiera sido otra. Bien. En realidad es un recurso, de alguna manera, para darle continuidad a la novela y bueno, de alguna manera para demostrar que estos caminos de conocerse e identificarse no son fáciles. Sí, son difíciles y hay que tener cierta valentía para encararlos. Tanto en lo que acá escribo con respecto a Gastón, como lo que hoy sí veo uno en la práctica cotidiana de uno, donde bueno, enfrentar un análisis es muchas veces un gesto de valentía y hay que tener mucho coraje y mucha fuerza para hacerlo. Creo que el personaje la tiene. ¿Y no hace terapia? No hace terapia.
Todavía. Bien. Sí, porque del final quisiera hablar dentro de un ratito. Pero vos sabés que en un momento me llamó la atención porque dije, hay muchas cosas que se banca solo. No tiene amigos con quien contar demasiado para este tipo de temas. Otra cosa que me preocupó, un tipo muy solo, Sí. porque las relaciones o la relación amorosa que tiene tampoco lo ayuda demasiado. Es que él no tiene con qué sostener otro tipo de vínculos. Por la cuestión del padre. Exactamente. Volvemos siempre al padre en claro. este caso. Él no tiene con qué sostener esos vínculos y bueno, él está solo en esto justamente. Y podría haber incluido la cuestión de la terapia, pero era como darle demasiada ayuda al personaje para que desarrolle. Lo dejaste muy solo, pobre Lo tipo. dejé solo y que se las arregle. Claro. Bueno, aparece por ahí un amigo, un abogado amigo del padre que algunos datos le tira. Y esta tía ese personaje, no me preguntes por qué, pero me pareció muy piola, porque fue un personaje muy perdido, muy en la sombra, y sin embargo es el que en un punto le abre un panorama muy esclarecedor. Le completa el rompecabezas absolutamente. Sí. Está bueno que haya sido esta tía, ¿no? Esta tía que demuestra tener una fuerza interior que en el resto de la novela no aparece o aparece muy cegadamente. Hasta nombrada, podríamos decir. Que no... apenas aparece nombrada en un par de capítulos. Y bueno, es el personaje que termina de darle sentido a toda esta búsqueda de Gastón. A ver si coincide en lo que yo interpreté y lo que vos quisiste poner. Para mí la madre de Gastón no perdona a su marido. No sé si no lo perdona porque no tuvo tiempo, porque el marido muere o porque no lo podía perdonar. La idea que yo tengo es que ella no lo puede perdonar, pero tampoco puede vivir sin él. A ver cómo sería ahí. En algún momento dado hablo en la novela de que el mayor temor que tiene esta mujer es a la soledad. Entonces termina perdonando, entre comillas, un poco aquello que le resulta imperdonable para no quedarse sola. O sea, fundamentalmente eso es lo que la lleva a perdonar, entre comillas, al papá de Gastón. En realidad es una mujer justamente que aparece al revés, como muy fuerte y termina siendo muy débil en todas sus posibilidades. Y termina, encerrada prácticamente. Acá acaba de llegar Guillermo. Es como la antítesis de la cuñada. Es la antítesis, exactamente, ¿no? Como una figura en espejo. Exacto, porque las dos, una empieza muy desaparecida y aparece al final, y la otra aparece con mucha fuerza al principio y termina como desdibujándose sobre el correr de la novela. Porque la mamá hubiese tenido la posibilidad de estar más cerca de Gastón si hubiese colaborado en la historia. Y elige... No hablemos de eso. En esta casa no se habla de eso. En esta casa no se habla de esto. Y en este caso Gastón es el que apoya a la madre hasta donde puede y no la madre a Gastón. Él le ofrece incluso a la madre aclarar algunos puntos con respecto al padre y la madre no quiere saber más nada de eso. Quiere quedarse en su mundo donde está encerrada y no se quiere abrir. También en ese aspecto es como lo contrario de lo que Gastón quiere. Gastón quiere abrir las incógnitas que tiene. Vos sabés que yo no sé si voy a hablar demasiado de la novela al decirlo, pero bueno, ya estamos jugados. Dale. La amante del papá de Gastón se suicida. Sí. ¿Vos sabés que yo creo que la mataron? O tuve esa sospecha todo el tiempo, porque digo, por todo lo que aparece alrededor, toda la cuestión de la adulteración, y yo dije, cuando se decía que se había suicidado, sospechaba. Da lugar a la sospecha. En realidad la novela no está pensado esto porque si no se iba a convertir en una novela policial. Claro. Y no era la idea hacer una novela policial. Por eso creo que en realidad da lugar a la sospecha, cabe la sospecha. Está bien. Y también, ahora que
recordando al amante, la mamá. Qué personaje oscuro, siniestro, directamente. Odiable. Sí, y bueno, ahí sí se mezclan algunas cuestiones que tienen que ver con mi profesión, porque bueno, esta amante está con un cuadro bien claro de características depresivas muy importantes, que es la que lo lleva finalmente a tomar esa determinación. Y está imbricado absolutamente en la historia de la madre. Por eso hay un capítulo que habla de la historia de la madre, que es una historia en espejo con lo que le pasa a ella, ¿no? Con lo que le pasa al personaje de esta amante. Y creo que sí, es un personaje siniestro dentro de lo que es la vida de esta chica y determinante para la decisión que ella toma. Y a pesar de ser un personaje de ficción, es algo bastante habitual, ¿no? La reacción de una madre ante la situación de una hija en las condiciones que está, no recuerdo el nombre del personaje. El amante, sí, Marisa. No, si bien es un personaje que terminás odiando, pero no me pareció muy loco pensar que es muy común esa reacción. Esto pasa. Sí, digamos, le faltó echarla, pero no se animó a echarla. Claro, primero la echa y después se arrepiente. Claro, pero casi. Por eso, en realidad, es cierto, esto pasa en la vida. ¿No? La vida la realidad no supera la fantasía en estos casos. Esto es así. Vos sabés que me pasó algo. Creo que la leí en una tarde y un ratito, porque no podía parar de leer. Creo que leí 36 capítulos de una. Porque esto que intercalás un narrador y otro es muy ágil, hace muy ágil Bueno, la novela. Una búsqueda. Y otra cosa que me pareció maravilloso es que con un lenguaje sencillo haces una novela muy profunda, porque este buceo psicológico por Gastón, por su búsqueda, esta búsqueda que en realidad no más que buscar una verdad de un expediente, es buscarse. Me pareció genial como lo trataste, y en ningún momento pude obviar tu profesión. Bueno, traté que mi profesión estuviera lo menos posible, por eso justamente el lenguaje llano y no caer en el recurso lingüístico propio de la profesión, ¿no es cierto? Que lo hubieran hecho otra cosa, hubiera alterado un poco el ritmo y hubiera alterado esta dinámica que la novela tiene. Pero espero haberlo logrado. Para terminar, Horacio, y lo anoté, la novela termina con la palabra fin. Y yo anoté, no con muchos signos de admiración. Para Gastón, no. Porque no digo que va a haber una continuación, no lo sé, pero es esto que decías hace un rato. La novela termina, pero termina la búsqueda de su pasado, del pasado de Gastón, pero a partir de encontrarlo, la vida empieza su vida. La palabra fin ahí es mentirosa, muy mentirosa. Es un fin, es una palabra puesta exclusivamente como recurso de editorial, nada más. Claro, pero el personaje empieza a vivir a partir de ahí. El personaje empieza a vivir, se supone que empieza a vivir, por lo menos tiene más herramientas para encarar la vida. Y termina con un hecho que hace presuponer que puede hacer algunas cosas más de las que había hecho. Y ese cambio chiquitito, parece chiquitito, esto de hablar o no con un vecino, para no hablar demasiado del argumento, y no parece muy sutil, pero no es tan sutil, porque hasta en eso le costaba, en las pequeñas relaciones. Justamente el párrafo final prácticamente, que es la llave entrando en la cerradura y abriendo una puerta. Exacto. Dijiste la última frase, yo no la quería decir, pero es eso, y es abrir la puerta de su propia vida. Exactamente. ¿Estás escribiendo algo ahora? ¿Pensando en publicar algo, Horacio? Estoy pensando en publicar. No tengo que pensar. Realmente me cuesta. Tengo una serie de cuentos para publicar, pero me cuesta darle como un sentido común a todos los cuentos. Pero bueno, sí, algo de eso voy a hacer. Tengo una novela escrita, que es la que yo mencionaba hoy al principio, es un poco en tono localista, pero creo que es una novela que también tiene su
su cualidad de interesante, y estoy escribiendo otra novela que bueno, que estamos ahí promediando la novela. Vamos a ver. El expediente del olvido, Horacio Javier González. Acá me hace enseña que hay otro mensaje. Un lujo esta entrevista que revela las entrelíneas de un gran libro. Capo, escritor Horacio González, Marcelo Rizzo. Gracias, Marcelo. Sí, es cierto, plástico. Las entrelíneas son maravillosas. Si vos te perdés el expediente del olvido, te estás perdiendo un mundo. Así que anotátela. Gracias, Pablo Cipolla de Hespérides. Gracias, Horacio. Bien, fue gracias realmente un placer leer esta novela. Bueno, me alegro mucho. Ese fue el objetivo. Logrado. Bien, gracias. Muchas gracias.